17:36. Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, está con nosotros. La discusión de todos los años, incremento o no del salario básico unificado. Los trabajadores fueron diciendo hoy mismo, en una primicia para Pichincha Universal, que plantearán un incremento del 25%. Cierto sector empresarial ha dicho que no hace falta incrementar el salario, y por allí se propone elevar $1. Toda esta polémica, la misma de todos los años, ¿cómo la analizamos en la coyuntura presente? Bienvenido, Rodrigo. Mi estimado Guacho, buenas tardes a todos los radioescuchas. A ver, creo que es importante primero reconocer que a lo largo de este año el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios ha tenido una agenda de trabajo permanente, en la cual se han llegado a algunos acuerdos, se ha ido construyendo algunas herramientas. Hemos fallado y reconocemos eso, que no se ha tratado el tema salarial desde mucho antes. Pero creo que es importante evidenciar que ya en este momento se ha dado la primera reunión a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Hemos escuchado una propuesta de un grupo sindical. El día de hoy, la propuesta formal del sector trabajador terminó siendo de $15. Esa fue la propuesta a nivel de consejo. Y creo que es importante ver que el diálogo tiene que darse como diálogo, no como imposiciones. También hemos escuchado de que estaban muy orgullosos de lo que sucedió el Octubre Negro, pero lamentablemente las consecuencias de octubre las estamos evidenciando en este momento en las cifras nacionales. Y cifras nacionales que realmente preocupan, porque es la primera vez que a nivel de consejo no se presentan las cifras. Usualmente hacemos una evaluación de cómo ha estado crecido o decrecido el empleo. Vemos que desde el año 2014 el empleo pleno en el Ecuador ha venido decreciendo, no creciendo. La semana pasada se actualizaron las cifras de crecimiento económico del Ecuador a la baja. Vemos que la inflación que estaba proyectada para 1 punto y algo, no va a llegar ni siquiera probablemente al 0.06 está. A noviembre, y cuando vemos la inflación proyectada para el 2020, que está en el presupuesto general del Estado, que debe haberse debatido hoy día en la Asamblea, habla también de menos de 1%. Sí, menos del 1%. Entonces, cuando evidenciamos las cifras, la posición es un poco a dónde mismo está yendo el Ecuador. Pero claro. Más allá de que hablemos de salario o no salario. Sí. Y cuando hablamos de esto, crítica. yo creo que hay un planteamiento que hemos hecho y es, sí, estamos cerrando el año, ¿necesitamos hablar de salario o necesitamos hablar de empleo? Lo uno, porque ya lo segundo es fundamental. La gran mayoría de la gente, más del 62% de la población económicamente activa, no está hablando de salario. Está hablando de que quiere tener un empleo. Pero con salario digno han de querer. Pero muchos quieren con un salario. Solo salario. Con un salario. Si no tienes ingresos, la situación se pone complicada. Ya. Quiero hacer una aclaración aquí, creo que hay un tema importante. La Organización Internacional del Trabajo, una comisión, está aquí en el Ecuador. Sí. Y solamente para dejarlo, han visto con muy buen agrado que el Consejo Nacional ha podido consolidar acuerdos a lo largo de este año y ven que se está tratando de hablar de empleo, lo cual es positivo y más bien validan las decisiones tomadas en el seno del Consejo. Es decir, el Consejo de Salarios operó de manera más importante. Trabajo y salarios, digamos. trabajó en otros términos y eso valía la pena mencionar. Ya. Ahora, cuando ya nos vamos al tema de empleo, al tema salarial, hay un tema que nos planteó el ministro el día de hoy, es cómo ha subido las utilidades de las empresas, cómo ha subido el salario, y cuando hacíamos un promedio, claro, el salario ha subido más del doble de lo que ha subido las utilidades de las empresas. Datos del ministro del día de hoy, ¿Sí? Lo cual fue muy interesante porque la idea era evidenciarnos que la situación era, que era al revés, pero le dijimos, pero ministro, saquemos el promedio de los datos que usted nos está dando. Y resulta que el salario se ha incrementado en los años que el ministro ¿En qué nos periodo? dio, 2012-2018. Ajá.
El O sea, más diferencial, se eleva el salario que las utilidades, dices. más del doble. Más del doble, a caramba. Lo cual es interesante. Y también vemos que a nivel del IES, el salario promedio está en $650, que es el trabajo formal, el empleo pleno. Ya. El 90% son MIPYMES, en el caso del turismo, por ejemplo, que están seriamente complicadas. Están afectadas, hay un descenso de la cuestión turística. Otro grave. otro efecto de octubre Del negro. octubre negro que usted le llama. Cuando se generan conmociones sociales, la gente tiende a perder confianza. Y el turista va a donde le ofrecen confianza y tranquilidad, no a donde Pero salen con conceptos muy interesantes en el documento que presenta CONAIE, que nos habla muy positivamente de algo que estamos convencidos que es un polo, que puede ser un polo de desarrollo para el Ecuador, que es el turismo comunitario, pero todos los turistas y muchos de estos de la tercera edad que estuvieron retenidos, para no llamar secuestrados, en las comunidades en octubre, no creo que estén muy gustosos de querer regresar, o peor aún de recomendar. Pero más fuerte hubiese sido el impacto, dice Leonidas, dice de la CONAIE, si es que persistía en mantener elevado el precio de los combustibles. Y ahí creo Se que perdió algo, dice él, pero lo otro era más... Ahí creo que es importante. Sí, bueno, ya de haber oído usted a Leonidas. Le he escuchado a Leonidas, también le he escuchado ha estado en varios Jaime medios. Vargas. Ajá. Tampoco entiendo cuando hubo una retención, un secuestro expreso, que ellos niegan un tema de eso, conmoción, ¿no? Claro, niegan que eso. por cierto, está negado, pero está en el Facebook, está en los medios públicos de manera evidente y flagrante. Hay una suerte de prueba, digamos. Hay como que no es prueba, ya es una evidencia Es clara. una evidencia. Y no hay ninguna consecuencia, eso sí me llama mucho la atención. No les pasa a otros, por Pero cierto. creo que ya es un momento en el cual el Ecuador tiene que pensar de manera madura. El día de hoy hemos conversado, hemos dialogado en el Consejo, los trabajadores han expuesto una posición de $15. Pero ¿cuáles trabajadores? Porque el FUD dice 25%. También son trabajadores. Seamos francos, escojamos qué fracción del FUT. Porque el FUD está ahí todo. Yo pues puedo la CTE dar, creo que está abierta. yo puedo dar ahí gente que ha hablado de 20, lo planteó ayer en Teleamazonas, Ajá. un miembro del FUT. Otro habló de 90 la semana pasada en Radio Quito, si no me falla la memoria. Uh-huh. Otro habla de 98, otro habla de 100. O sea, pero la realidad es que ellos están pensando en algo que está bien. Y está bien que defiendan los derechos de un grupo de gente que tiene derecho y que tiene el privilegio de tener empleo. Uh-huh. Pero ¿qué está pasando con la gran mayoría que poco o nada les preocupan a estos dirigentes sindicales? Y creo que cuando hablamos en el Consejo Nacional de Trabajo, ya no solamente tenemos que ver por quienes tienen empleo, sino por la población en general que no tiene empleo. Y los que tienen empleo pero no les alcanza para demandar bienes y servicios. A muchos no estamos alcanza. preocupados. A muchos no alcanza. Pero está profundizando eso la crisis. Y la crisis se sigue porque no profundizando. hay plata para la demanda. No hay plata para la demanda. Por eso. Pero también reconozcamos ¿No será bueno subir que un poquito? si tú te vas al sector, hablemos del sector agrícola, Uh-huh. donde no hay precios regulados. ¿Qué sucede? Si el precio de la mano de obra sube, el precio del producto final termina subiendo. Entonces, al final del día, lo que incrementemos se va a incrementar con costos adicionales al consumidor final. Y lo que Leonidas precisamente planteaba en el ejemplo del tractorcito, sí. ejemplo bastante distorsionado, por cierto, él decía, es que no vamos a tener cómo hacer nada con el incremento del diésel. Uh-huh. Pero cuando uno sube el valor del diésel y elimina los subsidios, y en base en ese marco se habló de los famosos $20 que pronunció el presidente, ese precio también se tiene que diluir en el número de quintales de papa que se producen o el número de pasajeros que van en el bus. No es que a cada pasajero se le sube el precio del incremento de cada galón. Claro, sí. Por eso que digo, esas distorsiones ¿no? que son mediáticas y que pueden sonar bien, pues también abonan a confundir y generar confusión. Creo que lo que buscamos en este momento es generar mecanismos. Hemos conversado el día de hoy, hemos evidenciado cuáles son las cifras nacionales. Como digo, no hay cifras de que el sector empleador ha sacado o que el sector trabajador ha sacado. Las cifras están del Banco Nacional, Banco Central, las cifras están del Ministerio de Economía y Finanzas, las cifras están para el Presupuesto General del Estado, y todas
nos dicen que el año que viene la tendencia, hay que ver cómo reversar esta tendencia de decrecimiento, y mientras tanto plantear un incremento salarial es altamente peligroso, me atrevería a decir, porque lo que hemos visto es que en base a esta lógica de que subimos el salario y en base a que subimos el salario vamos a mejorar el consumo y va a mejorar todo esto, lo que ha pasado es que ha subido el salario muy por sobre la inflación, y curiosamente las mismas cifras estatales nos dicen que el empleo pleno ha seguido a la baja. Ya. Entonces, cuando se levanta el salario en tono político, sin hacer una evaluación técnica, lo que sucede es que los resultados ya evidentes técnicamente son más perjudiciales que beneficiosos. Pero el consenso arriba entonces a unos 15, 20 dólares. No hay consenso ¿No hay en todavía? este momento. Suspendieron para el 23, ¿no? Suspendido la reunión hasta el 23. Creo que van a haber reuniones a nivel de trabajadores, vamos a tener reunión a nivel de empleadores. Es importante dejar en claro que la ley determina como índice de variación del salario y exclusivamente hace referencia y específicamente hace referencia a la inflación proyectada. Cualquier otro índice son recomendaciones. Ya. Entonces ahí hay que tener claro que dice la ley, puede que me agrade, puede que no me agrade la ley, pero es lo que dice la ley. Al final del día dicen que la ley es la ley. Entonces yo creo que hay que ir viendo con mucha responsabilidad del qué va a pasar. Ya. Eso se va a saber el 23, no necesariamente ese mismo día. No necesariamente pero se van ese nuevamente a mismo sentar día. a debatir el tema. La Ya con propuestas mucho más concretas. La ley también determina que deben haber 2 sesiones. Esta sesión no es que se cerró la sesión, sino la suspendimos hasta el día lunes. Por ende, el día lunes nos reuniremos a partir de las 4:30 a ver qué otros consensos hay y ver, dejando abierta la posibilidad de tener una nueva sesión en caso de cualquier cosa. Ya. Sí nos preocupa que la economía siga a la baja. Pero eso es producto de qué? No solamente es producto del paro. No o del solo es producto negro. del paro. Ya venía con problemas y esto simplemente lo que generó es una grada más hacia abajo. En vez de que haya una pequeña gradita, ahora tuvimos una gradototota. Ya es una suerte de abismo ya. Mejor que no lo dije yo. Bueno, es lo que leo de lo que les pregunto aquí a tanto analista que viene. Tomo las palabras, a partir de octubre negro la economía cayó en una especie de abismo. Pero porque ya venía en un descenso. Porque ya venía en un descenso crudo y fuerte. Ya. El otro tema que creo que es importante reconocer, y esto también han generado una distorsión mediática, la remuneración básica unificada está en $394 al momento. El Ecuador tiene 14 salarios, lo cual esto es por 14 se divide para 12. Claro. Yo no voy a entrar a las cifras del gobierno y a cuestionarlas o no, porque no me corresponde. Pero se dice que hay 1.6 personas dentro de la familia promedio que trabajan. Hay familias unipersonales. Sí. Habrá familias ahora de 6 mismo miembros. Es así casi. Sí. Porque todo el mundo se ha quedado sin trabajo, sin empleo. Cuando vemos esto de aquí, que es cómo se calcula el ingreso familiar, y el ingreso familiar se compara con la canasta básica familiar, que también la determina el INEC. Pero ya que está en $700. Y curiosamente, el salario familiar, el ingreso familiar está $20 por encima. Dato que también está en la encuesta que sacó esta. Pero siempre y cuando trabaje en 1.5 de cada casa. Sí. Y eso es lo que no está pasando, porque no hay empleo. Estoy de acuerdo en esa parte, pero también hay los otros. Estos son los promedios. Lamentablemente no podemos ir de uno en uno determinando parámetros. Claro hay que trabajar con promedios. Y el otro, y creo que es un tema importante, entonces tenemos esto de aquí que es fundamental. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar de la encuesta. Por favor. La encuesta nos plantea un reto mucho más interesante. ¿Cuál es? La encuesta en su segunda fase nos habla de la nueva dinámica laboral. Cuando el Estado regula algo, uno tiene algún problema y esto pasa a análisis, a la legislación y toma un tiempo hasta que sale la norma, ¿verdad? A finales del siglo XIX había una problemática laboral y había un sinnúmero de abusos. Esta dinámica laboral del siglo XIX, de finales del siglo XIX, termina consolidándose, basada en la primera revolución industrial, en la ley del año 38,
Estamos en el 2019 terminando, y aprovecho antes de olvidarme de desear que el próximo año sea un año de más bien de esperanza. Estamos caminando al 2020 y las nuevas dinámicas laborales son completamente distintas. Tan es así que la encuesta de Deloitte nos plantea que hace 15 años nos da el ejemplo de 15 trabajos que hace 15 años ni siquiera existían. Lo cual es muy interesante, porque estamos viendo que las formas de trabajo, basadas muchas en inteligencia artificial, en tecnologías de la información, han cambiado considerablemente. La nueva dinámica de los jóvenes para trabajar es diferente. Entonces, también tenemos que evolucionar en la forma de pensar. Y eso también es otro tema que no se considera, obviamente, en una discusión como esta, se considera en algo que le urge al país, que es una reforma laboral. Pero eso no plantea pauperización, ¿no? No. Esa nueva forma de pensar, por el contrario, esa nueva forma de concebir. Por el contrario. De los millennials. Plantea que haya nuevas dinámicas. Nuevas dinámicas. Planteémosle a un millennial. Sí, pues y de hecho son de ellos ya, los están ubicados en y ahora hay unas nuevas generaciones que tienen otros nombres y ya me pierdo. Hay decennials, millennials y un montón de cosas. Exacto. Pero planteémosle a una de estas de estos jóvenes actuales que se sienten en una oficina 8 horas diarias. No, a ellos les gusta trabajar freelance. Ellos están libres, salen. Conversaba hoy día justamente con alguien, estábamos hoy día conversando de otros temas, me decía, lo que yo más me gusta de mi trabajo es que no tengo horario. Yo cumplo con mis metas y en base a eso trabajamos. Y si lo hago en 3 horas, listo. Y me hacía referencia inclusive a un par de firmas grandes, multinacionales, que han optado por trabajar sobre metas. Hay esa metodología. Esa dinámica es lo que se requiere hoy por hoy. Entonces, pero si tenemos también dirigentes sindicales que siguen pensando como que la dinámica laboral esté ajustada a la segunda mitad del siglo XIX, entiendo perfectamente que propongan cualquier cosa. Si proponer... Pero la idea ahí sería entonces reformar y hacer un código de trabajo actualizado. Bueno, pero sin ser que sí que sea regresivo. No es un tema de regresivo. Es que ese es el problema. Yo creo que el tema es... bajar salarios, pagar menos. No, yo creo que el tema está fundamentado primeramente en qué es lo que buscan las dos partes. La Organización Internacional del Trabajo se fundamenta en el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Ese es uno de los ejes macro y principales. Si hay los jóvenes, y voy a dar un ejemplo que actualmente no se puede aplicar, mi ejemplo personal, cuando yo estudiaba, yo tenía horarios que me generaban cualquier cantidad de horas huecas, y conseguí un trabajo en una empresa que quedaba a 5 cuadras de la universidad, y era perfecto, porque cuadrábamos horas. Pero ahora dicen que el trabajo por horas es precarización. Pues hay mucha gente que daría la vida por poder trabajar por horas para ajustarse tiempos. Para adecuar su dinámica. Me subí en un Cabify y le pregunto a quien conducía el día de hoy y le digo, oye, ¿tú tienes trabajo? Me dice, sí. Esta vez he decidido quedarme en Quito, he tomado vacaciones y este trabajo me permite redondearme el ingreso. ¿Por qué no podemos tener ese tipo de dinámicas mucho más libres, mucho más flexibles? Y no tengamos miedo a la palabra flexibilidad. Precarización es incumplimiento de norma. Flexibilidad es nuevas formas de contratación en base más amplio. En vez de pensar, no sé, como a finales del siglo XIX había los caballos jalados por carretas y los caballos tenían unos tapones en los ojos para que no se dispersen o no se asusten con lo que estaban. Así parece que estaríamos viendo, cuando el mundo es mucho más amplio. Es que los trabajadores dicen que modernizar no es regresar a lo que antes del siglo XIX, es decir, a pagar menos después de las conquistas de las 40 horas. Maravilloso. El salario mínimo, los décimos. Maravilloso. Bla, bla. Y tener un 62% de la población sin empleo. Y tenemos el Ecuador es uno de los países... ¿Quién tiene que ceder? No hay problema, ¿quién cede? La oferta y la demanda la podemos ver en las calles todos los días, con oferta de gente que está trabajando y está ganándose la vida con un Uber, con un Go, con un Eats, con todas estas nuevas dinámicas laborales que están reales. Y no podemos más bien seguir engrosando esquinas con gente limpiando parabrisas que están tratando de ganarse la vida, porque realmente la inflexibilidad, la sobrerrigidez del código, no solamente
elaborado hace ya casi algo más de 80 años, sino que está manteniendo las mismas formas de pensar de hace más de 100, no permiten formas dinámicas de trabajo actualmente. Es decir, el Consejo de Empleo y Salarios, Consejo ¿no? Nacional de Trabajo y Salarios está empeñado en analizar la situación, inclusive histórica, integral, para buscar empleo, soluciones para el empleo. Al empleo, eso me parece fundamental. Y en esto con Pepe Villavicencio, con Mesías Tatamúes, hemos coincidido plenamente. Bueno. El empleo no se crea por decreto. No es que vamos a hacer un acuerdo, un decreto ejecutivo. Pero sí se necesitan políticas macro que incentiven la producción. Pero sí se necesitan políticas macro claro, que incentiven la producción. Pero eso es lo que no hay. Que generen confianza. La confianza genera inversión, la inversión genera producción, la producción genera empleo. Y ahí es donde vamos. Pero lo que se está consiguiendo actualmente es que el Ecuador sea un país poco atractivo a la inversión porque tiene políticas muy cambiantes. Sí, señor. Y ese es un problema estructural que hay que ver cómo le damos solución. Y mientras más pronto, mejor. Como siempre, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por habernos acompañado. Ahora él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. 17:58, tiempo de despedirnos. Cerramos nuestra tercera emisión de Punto Noticias. Mañana estaremos con la candidata a la OEA, ¿no? A la Organización de Estados Americanos, María Fernanda Espinosa. Amigas y amigos, hasta mañana.